Confiabilidad versus vida. Ya vimos que los fabricantes que fabrican cojinetes de contacto rodante tienen una norma que seguir, y esa norma es que se garantiza que el 90% del lote va a funcionar si es sometido a la carga C10 dinámica que se le indica en el catálogo al cojinete. Entonces, a una carga constante, la distribución de la medida de la vida de los cojinetes de contacto rodante está sesgada a la derecha. Si nosotros tenemos esta consideración, entonces la distribución de Weibull es la más apropiada para el análisis de ese sesgo que tiene la distribución. Definiendo la medida de la vida en forma dimensional como x igual L entre L10, donde L va a ser mi vida deseada y L10 la vida que indica el fabricante, la confiabilidad se expresa con la distribución como la ecuación 11.4, donde tenemos que la confiabilidad R va a ser igual a la exponencial de menos x0 entre zeta menos x0 todo elevado a la b, donde R es la confiabilidad, X es la variante dimensional de la medida de la vida L entre L10, X0 es el valor garantizado mínimo de la variante. Este es un valor que casi siempre se suministra, al igual que zeta, que es el parámetro característico que corresponde al valor 63.2121 del percentil de la variable, y B, el parámetro de la forma que controla el sesgo. Entonces, si tomamos la ecuación del capítulo 1 que dice que la probabilidad de falla, ¿verdad?, va a ser igual a 1 menos la confiabilidad. Entonces despejamos la confiabilidad, donde P es la probabilidad de que un valor de X que ocurre entre menos infinito y X. P es la integral de probabilidad de la distribución f de X. De la derivada de la ecuación 11.4, la función de densidad de probabilidad de Weibull va a ser f de X para X menores a 0, cuando X0 está entre valores negativos, incluyendo el 0. Entonces tenemos la ecuación 11.5 a la parte superior, y para X, cuando ya sean mayores a 0, a X0, entonces vamos a tener que el valor que se toma es 0. La media y la desviación estándar de f de X son la media, ahí está X0 más zeta menos X0 por la variable, por la función gamma, 1 más 1 entre b, y la desviación estándar también como se muestra en la ecuación 11.7, donde gamma es la función que está tabulada en la tabla A34 del libro de texto. Aquí vemos la tabla A34, donde la función gamma depende de el n y se da el valor de la función gamma correspondiente para valores, en este caso n mayores a 2, se usa la fórmula recursiva que se va a indicar abajo de esta tabla, pero valores de 1 a 2 aquí están debidamente tabulados. Entonces aquí se indica cómo hacer el cálculo para los valores mayores, y se indica que para valores positivos de X, G de X se aproxima a la serie asintótica basada en la aproximación de Stirling. Resolviendo la ecuación 11.4 para X, se obtiene que X es igual a X0 más zeta menos X0 por el logaritmo natural de 1 entre la confiabilidad elevado a la 1 entre B. El ejemplo C2 indica lo siguiente: construye las propiedades de distribución de un cojinete de bolas de ranura profunda de 0,2 a 30 milímetros si los parámetros de Weibull son X0 igual 0.020, zeta menos X0 igual a 4.439 y B igual a 1.483. Encuentre la media, la mediana, la vida del décimo percentil, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, para obtener la media, se utiliza la ecuación 11.6, donde dice que
interpolando de la tabla A34 la vida media adimensional, se obtiene que el valor de la media va a ser 4.033. El valor que está dentro del paréntesis es el valor que se tiene que extraer de la tabla. Y ahí hay que tener mucho cuidado para evitar para aplicar la fórmula correspondiente para valores mayor a 2, en este caso el valor es 1.67431, el cual sí se puede interpolar directamente de la tabla. Entonces con eso se obtiene la media. Según esto, la vida media de un rodamiento es 4.033 L10. La vida mediana dimensional corresponde a R igual 0.5 o L50. Y de la ecuación 11.8 se obtiene que la mediana es 3.487. O que L va a ser igual a 3.487 L10. Esto es un ejercicio de probabilidad estadística, pero es importante para establecer la vida respectiva de un rodamiento, que el catálogo nos dice que la vida va a ser un número de revoluciones o de horas específicas, y para el caso en que yo quiera ampliar ese rango, saber cuánto más puedo exceder la carga para ese eventual cojinete, con estos cálculos yo puedo hacer esa estimación. El valor del décimo percentil de la vida dimensional X se obtiene mediante X.1, que sustituyendo los valores me da aproximadamente igual a 1, como debiera ser. La desviación estándar de la vida dimensional está dada por la ecuación 11.7, que es esta ecuación donde obtenemos el valor de la desviación estándar sustituyendo el valor de la función gamma correspondiente según la tabla A34, que eso da 2.755, y el coeficiente de variación de la vida dimensional se consigue con la relación entre la desviación estándar y la media, que sería el 2.755 entre el 4.033, que eso me da 0.683. Continuando, vamos a introducir lo que es la relación carga-vida y confiabilidad. La información del catálogo es el punto A. A las coordenadas C10 y X10 igual L10 entre L10 igual a 1. Un punto en la línea de confiabilidad de 0.90. Para esto nos vamos a referir a la gráfica 11.5, donde en la gráfica 11.5 vamos a tener una gráfica logarítmica de la carga que se le aplica un cojinete, y tenemos la vida que se estima tiene un cojinete. Entonces, este C10, que es una carga de catálogo, a esta vida X10, cuando intersecamos esos dos puntos obtenemos el punto A, que por norma la línea de clasificación va a ser A en R igual 0.90. El objetivo del diseñador, como lo vamos a ver, es tratar de mantenernos debajo de esta línea de diseño que establece el catálogo. La información de diseño es el punto D, con coordenadas FD y XD en una línea de confiabilidad R igual RD. Entonces, para la carga y vida deseada, nosotros vamos a tener una vida distinta a la que establece el catálogo, pero probablemente una carga inferior a la que establece ese catálogo. Y eso obviamente me va a dar a mí una relación con una confiabilidad ligeramente mayor, RD, que yo puedo establecer para poder entonces establecer mi punto de diseño. El diseñador debe desplazarse del punto D hacia el punto A por medio del punto B. ¿Qué significa? Yo tengo que trasladar este punto hasta acá, hasta llegar al punto donde se interseca con la línea constante de C10, y a partir de aquí pasar hacia el punto A. Entonces, este sería, digamos, el procedimiento. A lo largo de la curva de confiabilidad BD,
aplica la ecuación 11.2 que indica que la fuerza en B, xb a la 1 entre A, tiene que ser igual a FD xd a la 1 entre A. Despejando FB, entonces yo tengo que FB va a ser igual a FD entre XD sobre XB a la 1 entre A. Entonces aquí tengo una vía distinta, que es la que tengo que establecer para mi diseño. A lo largo de la línea de carga constante AB, aplica la ecuación 11.4, que es la de la confiabilidad RD, que va a ser igual al exponente menos el XB menos XR entre zeta menos XR elevado a la B. Resolviendo para XB obtenemos esta relación que se obtiene en esta ecuación, y sustituyendo XB en la ecuación A, obtenemos que para FB vamos a obtener que va a ser igual a FD entre XD entre XC a la 1 entre A. Sustituyendo XB obtenemos esta relación para la carga de diseño que yo estoy buscando. Notando que FB es igual a C10 e incluyendo un factor de aplicación AF que se va a introducir aquí al principio de la ecuación, obtenemos que C10 tiene que ser igual a esto. Entonces, note que cuando RD es igual a 0.9, el denominador se iguala al numerador y se reduce la ecuación 11.3. O sea, volvemos nuevamente a esta relación de acá, cuando esto va a ser igual a 1. Parámetros de Weibull. Los parámetros de Weibull X0, zeta y B se indican usualmente en el catálogo. Esto es algo que se recomienda por parte de la AMBA, pero normalmente cuesta mucho encontrar esos valores, y en algunos casos el fabricante los omite por una cuestión de otros documentos de referencia a los que aduce la normativa. Entonces, para valores típicos de los parámetros de Weibull se dan en la página 576 antes del inicio de los problemas del final del capítulo, y es la tabla que se muestra aquí abajo. Los parámetros del fabricante 1, por ejemplo, que están en esa tabla, para cojinetes de cilindros cónicos comunes, tenemos que los valores son: la vía nominal se establece en 90 por 10 a la 6 revoluciones. Los parámetros de Weibull son XR igual 0, zeta igual 4.48 y B igual a 1.5. Para los parámetros de fabricante 2, que son para cojinetes de bolas y cilindros rectos comunes, tenemos que la vía nominal se establece en 1 por 10 a la 6 revoluciones, el X0 se establece en 0.02, el zeta en 4.459 y el B para 1.483. Si estos parámetros no se encuentran en el catálogo o si el fabricante no los indica y ustedes están en algún problema resolviéndolo directamente de este capítulo, entonces si los cojinetes son de bolas y de cilindros rectos comunes, acudimos a la información del fabricante 2, y si son de cilindros cónicos, acudimos a la información brindada por el fabricante 1. Muy bien, siguiendo con la relación de carga, vida y confiabilidad, tenemos que C10 es tal y como aparece ahí en la ecuación 11.9. Esta puede simplificarse un poco para introducirse en la calculadora, solo que bueno, ustedes han tenido experiencia con ecuaciones más complejas. Si se tiene en cuenta que el logaritmo natural es 1 entre RD, que es lo mismo que el logaritmo natural de 1 entre 1 menos la probabilidad de falla, entonces despejando la probabilidad de falla o acomodando el mecanismo, vamos a tener que el logaritmo natural va a ser 1 más PF más, que va a ser esto igual a la probabilidad de falla. Entonces se reduce a 1 menos RD, donde PF es la probabilidad de falla. Entonces la ecuación 11.9 también puede aproximarse por la ecuación 11.10 siempre y cuando RD sea mayor a 0.9. Entonces vamos a ver el ejemplo 3, que dice así: la carga de diseño
en un cojinete de bolas es 413 libras fuerzas y se considera apropiado un factor de aplicación de 1.2. La velocidad del eje o árbol será de 300 revoluciones por minuto y la vida de 30 kilohoras, con una confiabilidad de 0.99. ¿Cuál es la notación en el catálogo C10 que se debe buscar o exceder cuando se investigue por un cojinete de ranura profunda en un catálogo de fabricante basado en una vía nominal de 10 a la 6 revoluciones? Los parámetros de Weibull son xr igual a 0.02, 0 menos xr igual a 4.439 y b igual a 1.483. Muy bien. Entonces, sabiendo que tenemos 30 kilohoras, entonces vamos a pasar eso a revoluciones para comparar valores específicos iguales en cuestión de tiempo. Entonces sabemos que el LD va a ser igual a 60 por las 30 kilohoras por las 300 revoluciones por minuto a la que está girando el eje. Entonces en total nos da que son 540 por 10 a las 6 revoluciones y simplificando con el L10 que está a 10 a las 6, que es información que está dando el problema, eso se iguala a 540. De este modo, la vida de diseño es 540 veces la vida L10. En el caso de un cojinete de bolas, A es igual a 3. Entonces, de la ecuación 11.7, sustituyendo el factor de aplicación dado de 1.2, las 413 libras fuerzas que se dan y los valores de Weibull que se incorporaron en el enunciado, obtenemos que el C10 que hay que buscar en el catálogo es 6.696 libras fuerza.